A mí no me aparece el chat. No, hay posibilidad de que pueda enviar otra vez, que pueda descargar, En por el favor. chat lo que dice es que en la plataforma virtual hay una planilla electrónica Ah, bueno, que gracias. deberían bajar porque vamos a usar dentro de un rato en la parte práctica de esta clase. Bueno, eh, esta diapositiva es muy importante, ¿eh? Insisto en todas las clases. Vamos a suponer que juntamos los datos de un estudio observacional descriptivo, sobre todo uno de prevalencia o frecuencia. ¿Cómo se describen esos datos? Porque no podemos analizarlos. ¿Cómo se describen? Es lo que hoy vamos a ver. Siempre cuando tienen una serie de datos, lo que hay que hacer es hacer un resumen de todos los datos, de todas las variables. Se llama estadística descriptiva. Pero si nuestro diseño es analítico, caso control, corte o experimental, entonces tenemos que identificar a la variable predictora, identificar a la variable dependiente y aplicar pruebas estadísticas para poder analizar los datos. Ese análisis se llama bivariado o multivariado. Esto no vamos a ver hoy. Vamos a hacer solo la descripción de las variables, estadística descriptiva. Entonces, los diseños observacionales descriptivos solo pueden ser sometidos a estadística descriptiva. Los demás diseños sí tienen que someterse a estadística analítica. Entiendan esta diferencia, descripción y análisis. ¿Cómo se realiza la estadística descriptiva? Depende del tipo de variables. Por eso siempre insistimos desde esa clase de variables cómo tiene que identificarse, a cuál es cualitativa y cuantitativa. Cuando la variable es cuantitativa, hay mucha riqueza de información. ¿Y cómo se resumen los datos de una variable cuantitativa? Por ejemplo, el peso, la edad, la talla, etcétera. Tenemos que describir las medidas de posición central o tendencia central. Vamos a ver cuáles son. Las medidas de posición no central, los percentiles. Las medidas de variabilidad, sobre todo la varianza y el desvío estándar. Y también las medidas de forma, que hoy vamos a citar de paso. ¿Por qué es importante hacer todas estas descripciones? Para saber si los datos, los resultados de esa serie de datos que juntamos tienen una distribución que sería normal. Después voy a mostrar que es una distribución normal o gaussiana y que es no normal o no paramétrica. Pero cuando mi variable es cualitativa, por ejemplo, procedencia, nivel educativo, este, estado civil, etcétera, eso es cualitativo, entonces eso se resume con las medidas de frecuencias y las proporciones. Esto vamos a explicar qué significan y vamos a calcular con la planilla que les envié. Bueno, estadística analítica no va a entrar. ¿Cómo se describen y analizan las bases de datos? Usando software estadístico. Se puede hacer también a mano, pero eso es para los matemáticos. Nosotros, como médicos, vamos a ser prácticos y vamos a usar software. Excel puede hacer cálculos estadísticos. EpiInfo es uno de los más completos y accesibles. SPSS es el mejor, pero hay que comprar la licencia. Epidat también ayuda a algo. Pero con EpiInfo es lo que se espera que ustedes puedan hacer las descripciones de las variables. Bien,
Vamos a suponer que tengamos una variable cuantitativa, el peso de nuestros sujetos. Si graficáramos esos pesos, vamos a ver que la mayoría se concentra alrededor de un promedio y que hay sujetos con peso bajo y sujetos con peso alto. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra la mayoría? Y hallando las medidas de tendencia central, que vamos a ver que son la media, mediana y la moda. Pero no todos están con ese valor. Hay una variación o dispersión de esos datos del peso. ¿Eso cómo se calcula? Usando el cálculo de la varianza y del desvío estándar, que en un ratito voy a mostrar. También podríamos calcular la posición que ocupa cada sujeto dentro del conjunto, hallando los percentiles y cuartiles. Y también podríamos calcular la forma que tiene nuestra campana, incluso la amplitud, usando ciertos parámetros. Vamos primero a, esto ya habíamos dicho, a describir las medidas de tendencia central o de centralización. Son promedios o valores de medidas que miden hacia dónde se encuentran la mayoría de los datos. Y la más frecuente es en la media aritmética o promedio, o en inglés mean. ¿Cómo se obtiene eso? Sumando todos los datos y dividiendo por el número total de mediciones. Es realmente una media aritmética. ¿Cómo se calcula? Usando todos los valores. No se pierde ninguna información. ¿Qué desventaja tiene la media? La desventaja es que está muy influida por una serie de valores extremos. Vamos a suponer el promedio del peso de los alumnos de medicina del segundo curso. Sí, tenemos sujetos que tienen promedio entre 60 y 80 kilos. El promedio sería alrededor de 70. Pero ¿qué pasa si viene un alumno nuevo que tiene 120 kilos? ¿Qué va a pasar con ese promedio? Enseguida va a subir a más de 70, porque un solo dato hace que se desvíen se desvíe el promedio. O lo inverso, se acopla al grupo un alumno muy desnutrido, bajito, que tiene apenas 40 kilos. ¿Qué va a pasar con nuestro promedio? En vez de ser 70, va a ser menor. Entonces, la media aritmética tiene como desventaja que está muy influida por valores extremos. Otra medida de tendencia central es la mediana. En inglés se dice media. Es una medida o valor que divide al conjunto de variables por la mitad. ¿Cómo se calcula? Ordenando todos los valores, en este caso la estatura, del menor al mayor, y luego dividiendo por 2. El valor que quedó en el medio se llama mediana. Atiendan que media y mediana no son iguales. La mediana es muy útil cuando hay valores extremos. Por ejemplo, si acá se incorpora un alumno basquetbolista de 2 metros de altura al grupo de ustedes, la mediana va a estar siempre por el medio, no va a estar influido por esa estatura extrema. O lo mismo una persona más enanita, la mediana no va a cambiar mayormente. Esa es la ventaja de la mediana. Y por último, hay otra medida de tendencia central que es la moda, en inglés mode, que es el valor que aparece con más frecuencia. En esta serie de datos, como ven, hay un solo valor que predomina. Esa es la moda.
En esta otra serie de datos hay dos modas. Y en esta otra serie hay muchas modas. Es una curva polimodal. Entonces, la moda también es una manera de definir las medidas de tendencia central. Esa es una pregunta de examen. Entre paréntesis, el examen es la clase el viernes que viene. Cuando la media, la mediana y la moda están muy próximos, se dice que la distribución de esos datos cuantitativos siguen una distribución paramétrica o gaussiana, en honor a este matemático este, de los Países Bajos, creo que era holandés, llamado Gauss, y que está en el bollete de 10 euros. Él determinó que en una serie grande de sujetos, la mayoría tienden a estar alrededor de un valor promedio y hay muy pocos con valores inferiores y muy pocos con valores superiores. Esa es una distribución, entonces, esperada en la población, que se llama también paramétrica o gaussiana. ¿Cómo se sabe eso? Porque la media, la moda y la mediana coinciden o están muy próximos. Entonces, esa es la distribución normal, ya expliqué. Pero no siempre ocurre eso. Hay veces en que la mediana y la media se encuentran por la derecha de la moda. Eso hace que nuestra curva sea asimétrica. O a veces están más bien tirando hacia los valores más bajos. También es una curva asimétrica. Entonces, la foto a la izquierda es una curva asimétrica porque la media, mediana y moda coinciden. En cambio, se habla de distribución no gaussiana o no paramétrica cuando la media, mediana y moda son valores diferentes. ¿Se entendió eso? Bien, otra manera de describir a las variables cuantitativas, aparte de las medidas de posición central, que son media, mediana y moda, están las medidas de posición no central, que voy a dejar para el final, y las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión nos indican que tanto se alejan o se acercan todos los datos a las medidas de tendencia central. Y el valor más importante es la varianza y a partir del cual se calcula el desvío estándar. Vamos a ver cómo entendemos esta medida de dispersión. Vamos a suponer que queremos contratar a un jugador de fútbol profesional y les metemos a la cancha y vemos cuántos goles meten en cada partido. Juan en el primer partido metió un gol, en el segundo metió 2 goles, en el tercero 2, en el cuarto 1 y en el último partido metió 2 goles. Pedro, en cambio, de entrada ya arrasó y metió 3 goles. Parece mucho mejor que Juan. Pero en el segundo no metió ninguno. En el siguiente partido volvió a recuperar su marca y metió 3 goles, pero luego bajó a 2 y en el último 0. ¿Quién le parece a usted que es el mejor goleador? Juan, Juan, ¿por qué te parece? En cada partido, en cada Ambos, partido metió Juan, En pero cada ambos partido metieron los mete al mismos menos goles. O un sea, gol. en total ambos. ambos tienen la misma cantidad. Ambos metieron la misma cantidad. Muy bien para los que sumaron rápido. Pero alguien dijo que Juan es mejor. ¿Cómo podemos saber eso? Para eso hay un cálculo que se llama varianza. La varianza es un cálculo matemático. Acá está la fórmula. No vamos a aprender la fórmula, vamos a usar los software estadísticos. Pero ¿qué es lo que hace la varianza?
mide la distancia que existe entre todos los valores de una serie de datos con respecto al promedio. ¿Y cómo se calcula? ¿Qué significa esta fórmula? Vamos a suponer que queremos calcular la varianza de estos valores, 3, 3, 4, 4 y 5. Lo primero que tenemos que hallar es el promedio. Sumando y dividiendo entre 5 sale 3,8. Y la varianza es igual a cada uno de estos valores, en este caso 3 menos la media elevado al cuadrado. Complicado. Más el siguiente valor, 3 menos el promedio elevado al cuadrado. Más el siguiente valor, 4 menos 3,8 elevado al cuadrado. Más el siguiente, y finalmente se divide por el número total de sujetos, que en este caso son 5 sujetos. Y despejando esta fórmula que es muy engorrosa, tenemos un dato matemático que se llama varianza. Esta varianza cuesta interpretar así como un valor absoluto. Entonces se simplifica. ¿Cómo se simplifica? Aplicando la raíz cuadrada a la varianza, se obtiene un valor que es mucho más entendible, que se llama desvío estándar. Por lo tanto, la varianza es un cálculo matemático previo a un cálculo que sí, a un parámetro que sí tiene más valor, que es 8,3. Y si nos vamos al ejemplo de los goleadores, Juan en promedio metió 1,6 goles, aunque gol no es una variable que tenga valores intermedios. Y Pedro también en promedio metió 1,6. Pero miren el desvío estándar de Juan, 0,5 versus Pedro, 1,5. ¿Quién tuvo más variación? Pedro. Pedro, obviamente, 1,5 es mayor que 0,5. ¿Y a quién le contratarían ustedes? A un goleador que tiene altibajos, de repente mete un montón de goles y de repente no mete ni uno, o a alguien que siempre está metiendo al menos un gol porque tiene muy poco desvío estándar. Entonces, esa sería una de las aplicaciones, no es para la medicina, de el desvío estándar, porque ambos tienen el mismo promedio, la misma mediana, prácticamente la misma moda, pero la diferencia está en su desvío estándar. Siempre se prefieren trabajar con muestras de sujetos que tienen bajo desvío estándar. ¿Y cuándo es bajo? 1 o menos. Bien. A ver, ¿quién entendió este chiste? Se está quejando el que pidió a la pruebera que le dé el número de la lotería. Y le dice, cometió un error de -5 en la última predicción del número de la lotería. ¿Y qué le dice la pruebera? No importa. Mi desvío estándar es +10, -10. O sea, estaba dentro de su rango este error. Bueno, no tiene nada que ver con la clase. ¿Cómo se interpreta también el desvío estándar? Si tenemos este promedio que está acá en el medio de nuestra distribución de datos cuantitativos y le restamos un desvío estándar y le sumamos un desvío estándar, vamos a tener entre estos dos extremos que cité al 68% de la muestra. Este es un valor fijo. Prácticamente el 70% de los datos de una muestra se encuentran en más menos un desvío estándar. Pero ¿qué pasa si yo le sumo y le resto dos desvíos estándar?
Si le resto 1, 2 desvío estándar y le sumo 1, 2 desvío estándar, voy a incluir prácticamente al 95% de la muestra. Y con 3 desvíos estándar llego al 99, prácticamente a los valores extremos, el más bajo y el más alto. Esa es una de las utilidades del desvío estándar que usamos en medicina. Siempre que ustedes informen una variable cuantitativa, lo mínimo que tienen que informar es entonces la media y su desvío estándar, para que nos permita calcular estos valores extremos. Okay. Otras medidas de cálculo de las variables cuantitativas se refieren a la forma de nuestra curva. Esto vamos a pasar un poco rápido porque no quiero llenarles de datos que les puedan confundir. Pero la forma de la curva se dice que es simétrica o asimétrica según cómo se concentren los datos. Y eso se puede calcular matemáticamente. Esta sería una curva simétrica porque la mitad de los datos están a la izquierda, la mitad de los datos a la derecha. Y eso se sabe porque al calcular este coeficiente de asimetría sale 0. Después vamos a hacer un cálculo y van a ver cuándo es más o menos 0. Si mi coeficiente de asimetría sale mayor a 0, vale decir 1, 1,1, 1,2, 2, 3, etc., me está diciendo que predominan los valores que están por encima de mi promedio. Y eso hace que mi curva no sea simétrica, es asimétrica. Y lo opuesto sería que predominen los valores menores al promedio. Eso se sabe cuando se calcula el coeficiente de asimetría y sale un valor menor a 0, 0,1, 0,2, etc. Esa es una curva asimétrica que se llama negativa. Bien, y también podemos calcular qué tan alta es nuestra curva o qué tan plana. Para eso se mide lo que se llama la kurtosis o grado de apuntamiento o aplastamiento. Eso se calcula también con un índice. Y se dice que la curva o campana no es ni baja ni alta cuando esa coeficiente sale 0, el coeficiente de kurtosis. Pero si mi coeficiente de kurtosis es más de 0, 1, 2, 3, etc., me está diciendo que la mayoría de los datos están alrededor de la media y eso hace que mi curva sea alta y puntiaguda, contraria a esta curva. Y lo opuesto sería una curva chata o plana. ¿Cómo sé eso? Porque al calcular mi coeficiente de kurtosis salió menor a 0. Es una curva entonces plana o chata, por eso se llama platicúrtica. Bueno, eso les explico para que sepan porque vamos a calcular con Excel y van a encontrar estos datos de asimetría y kurtosis. Bien. Bien, otra manera de resumir los datos de una serie de variables cuantitativas es calculando las medidas de posición no central. Las de central eran media, mediana y moda. Y eso se llaman los percentiles. No sé si escucharon hablar. Los percentiles son divisiones que se hacen en forma equitativa de todos los datos
en diferentes porciones. Si yo divido en 100 porciones iguales todos los datos ordenados de menor a mayor, voy a tener los valores que se llaman percentiles. Si divido en 10 grupos, voy a tener datos de los que se llaman deciles. Ya les voy a mostrar y van a entender. Y si divido en 4 cuartos, voy a tener lo que se llaman cuartiles. Estos percentiles se utilizan sobre todo en investigaciones psicométricas y biológicas, donde no sabemos qué es lo normal y se usa como un punto de corte el percentil 75 en muchos de ellos. Por ejemplo, yo no sé cómo se puede decir que una persona de un grupo, vamos a suponer aborígenes, se considera como inteligentes y no inteligentes. Si yo le aplico una prueba de un test de inteligencia a 100 aborígenes y encuentro que el percentil 75 está en 70, entonces puedo decir que todos los que están arriba de 70 se consideran ya muy inteligentes. Pero eso varía con las diferentes muestras. Otra utilidad de los percentiles es lo que usan los pediatras para determinar si el crecimiento, por ejemplo, en este caso del peso, está acorde a la edad. En este caso, para niñas de 0 a 36 meses. Entonces, esta línea negra es el percentil 50. Y todo lo que caiga entre el percentil 25 y el percentil 75 se va a considerar normal. Toda aquella persona que al calcular su edad con su peso vemos que está por arriba de este percentil, podemos considerar que está obeso. Y si por el contrario está por debajo del percentil que corresponde a su edad y a su sexo, entonces podemos decir que está desnutrido. Esa sería otra de las utilidades de los percentiles. ¿Quién tiene hijos? Yo, doctor. ¿Le llevaste al pediatra? ¿Le pesó? Sí, ¿Registró su peso, su talla en su libro de crecimiento? sí, doctor. ¿Y usó esta tabla de percentiles? ¿No te diste Viene como cuenta? la tarjeta de vacunación. Sí, ya sé, pero ¿viste su crecimiento por percentiles o no revisaste Sí, la libreta? sí, revisa. Y bueno, ¿y cómo se encuentra su crecimiento? ¿Dentro del rango del percentil de la normalidad o por fuera? Dentro del rango. Perfecto. Estos valores de percentiles se hacen en muestras enormes, cientos y cientos de niños. Se incluyen a todos, los sanos y los enfermos, y con eso se sacan estos valores que nos sirven para determinar qué se considera normal y qué se considera anormal para ese grupo de sujetos. Se espera que el percentil que usaron para tu criatura sea de niños de raza caucásica nacidos en el Paraguay. O se puede usar el percentil de los japonesitos. No se puede, porque ellos tienen otra curva de crecimiento. O lo mismo, podemos usar el crecimiento percentilar de los niños del África, que son mucho más altos. Tampoco, porque no son comparables para nuestra población. Bien. Entonces, una de las utilidades es el percentil de crecimiento, que ya les mostré. Otra utilidad, por ejemplo,
sabemos que los niveles de colesterol se distribuyen simétricamente en la población y se considera patológico cuando los valores son mayores al 90% de lo que tiene la población. Y 90% es el percentil 90. Todo aquel que se encuentra por encima de 90 se puede considerar como hipercolesterolémico. Eso ya se ha determinado y ya en el resultado, en el análisis, ya aparece el rango normal. Pero eso se obtuvo por esta manera. Bien. Ahora voy a proyectar la planilla en Excel. ¿Alguien pudo descargar? Sí, doctor. Bueno. Bien. ¿Se ve ya mi planilla? Se ve, doctor. Bien. ¿Qué es lo que contiene esta planilla? Son datos de personas de una comunidad rural a quienes se les ha medido los factores de riesgo cardiovascular y algunos parámetros laboratoriales. Como ven, tenemos datos de 240 sujetos. ¿Cómo yo voy a resumir todos estos resultados? Y vamos a resumir con la estadística descriptiva. Y va a depender del tipo de variable para hacer la medida de tendencia central o las frecuencias o porcentajes. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Y todo aquello que está escrito como número. Acá tenemos la edad, tenemos el nivel de proteína en sangre y su valor de hemoglobina. ¿Cómo puedo entonces calcular esas medidas de tendencia central y de dispersión? Una manera es usando el software Excel que tienen ustedes a mano. Miren que la hoja de Excel tiene, perdón, el software tiene varias hojas. Varias hojas. Estoy clicando en las diferentes hojas y me muestra diferentes herramientas. ¿Ah? Si yo hago clic en la hoja que se llama de datos, me aparece a la derecha una serie de herramientas que se llaman análisis de datos. Si ustedes no tienen visible, quiero que vean ya si tienen o no, aunque no tengan la planilla. Esta serie de herramientas en la hoja de datos es porque hay que habilitar esa función. ¿Y eso cómo se hace? Yendo a archivo, donde dice opciones, se abre esta hoja y en la serie de complementos se encuentran los complementos de análisis activo que se llaman herramientas para análisis. Ustedes tienen que clicar encima, luego ir y finalmente aceptar y esa herramienta ya va a quedar insertada en la hoja de datos. Insistí ya 3 veces, porque en la hoja de inicio no va a estar. Va a estar en la hoja de datos. ¿Alguien tiene ya insertado eso? Sí, doctor. Bueno, ¿qué se puede hacer al clicar en análisis de datos? Tiene muchas funciones estadísticas para análisis. ¿Cuál les parece la que hoy estamos viendo? Varianza de un factor, no dimos eso. Correlación con varianza, descriptiva, prueba F, histograma, donde dice
estadística descriptiva, es la clase de hoy. Si yo hago clic sobre estadística descriptiva y luego en aceptar, se abre una ventana nueva. Se abre una ventana nueva. ¿Y qué es lo que me pide Excel? Que le cargue los datos que yo quiero describir. ¿Cómo voy a cargar esos datos? Por ejemplo, de edad. Si hago clic en la flechita negra que ven donde dice rango de entrada, se habilita el cursor para que yo pueda seleccionar todas las celdas que quiero analizar. No vayan a seleccionar la columna con datos vacíos, solo la columna con celdas con datos de edad. Una vez que esto está seleccionado, ven cómo tiene un marco de puntos, rayas continuas. Me voy de vuelta a la flechita negra. Y Excel ya sabe que quiero describir la columna B, desde la fila 1 hasta la fila 241. Esos datos están agrupados por columnas. Y ustedes no sé si se fijaron que yo incluí la celda con el nombre de la variable, con el rótulo en la primera línea. Tengo que avisarle que está incluido un texto dentro de esa serie de datos. Luego me pregunta dónde quiero los resultados y está como opción en una hoja nueva. Si dejo esto ahí, entonces se me va a agregar a este documento una hoja nueva. Y por último, tengo que decirle qué es lo que quiero que me describa. Y yo quiero un resumen de estadísticas. Entonces, clic ahí. Repitiendo. Tengo que cargar la columna que quiero analizar o describir. Tengo que avisarle si hay unos rótulos. Tengo que dejar o no que salgan los datos en una hoja nueva. Y sí o sí, marcarle qué es lo que quiero. En este caso, resumen de estadística. Una vez que están cargadas estas 4 celdas, le doy a aceptar. ¿Y qué apareció? Apareció una hoja nueva, se llama hoja 2, donde están todos los resultados de la edad. Voy a ampliar para que se vea. ¿Qué es lo que vemos acá con respecto a edad? Vemos que el promedio o media de edad es 55, medida tendencia central. La mediana, 54, y la moda, 56. Estas 3 son entonces las medidas de tendencia central, que están bastante próximas entre sí, entre 55, 54, 56, muy próximas. ¿Qué otro dato tenemos en esta serie de resultados? Tenemos la varianza. La varianza salió 40, pero dijimos que si a la varianza le aplicamos la raíz cuadrada, vamos a tener otro parámetro que es muy importante, que es el desvío estándar. Entonces, el promedio es 55 más menos 6,3. Entonces, si es mayor a 1 el desvío estándar, podemos decir de que es una muestra con datos, con valores bastante extremos. Bien, ¿qué otros resultados tenemos acá? Acá sabemos que son 240 sujetos. Esa es la cuenta total. Y tenemos los valores extremos. Vemos que el más joven tiene 48 y el más anciano tiene 72. Como ven, hay una amplia variación. El rango o resta entre estos valores es 24. Eso es lo que hace
que mi desvío estándar también sea amplio. A pesar de que estos valores de medida tendencia central están bastante próximos. ¿Y qué otros datos tenemos aparte? Tenemos otros datos que se refieren a las medidas de forma de mi curva, que eran la kurtosis, que en este caso es mayor a 0, es una curva alta, por decir, leptocúrtica, y la asimetría que me indica que es menor a 1, que es una curva donde predominan los valores negativos, una asimetría. Bueno, esto no les voy a pedir que interpreten, pero para que entiendan qué es lo que significa, que no es ningún adorno, son datos que pueden ser útiles estadísticamente. Bien, ¿pudieron hacer esto? Sí, ¿Alguien doctor, pero pudo replicar? a mí me calculó 239. Esa vez, ¿por qué? Porque no marcaste que incluías al título de la variable. ¿Qué te pone como título de los resultados? ¿Te pone un número o te pone la palabra de edad? El número. ¿Viste? Cometiste ese error de no marcarle que incluías al título y consideró ese primer número, la primera celda, como el título. Y por eso restó esa celda y tenés 239. Bueno, vamos a hacer otro cálculo juntos. ¿Vos lo querés proyectar? ¿Vos cómo te llamás? Luz, doctor. Luz. Voy a dejar de compartir y va a compartir vos para hacer el siguiente cálculo. Te felicito porque Ok. estás conectada. Muy bien, se está empezando. Perfecto, ahí ya vemos. Muy bien, ¿qué otra variable cuantitativa tenemos? Tenemos el valor de la proteína. Sí. ¿Cuánto es el valor promedio de la proteína de estas personas del área rural? ¿Son desnutridas o normoproteicas? Vamos entonces a hacer análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar y activar el cursor desde el título. Doctora, cuidado, cuidado. La palabra proteinemia también. Eso. Arrastrar por toda tu serie de datos. Ahí está. Muy bien. Está por columna, tiene rótulo y te va a salir en una hoja nueva. Aceptar. Muy bien. Ahí sí salió el 240. Ahí tenés los 240 y el título correcto, que es el nombre de la variable. Sí, Bien. ¿Qué te porque así parecen quedó el estos otro. datos? Ah, bueno. A ver, mostrar un poco hoja 3 otra vez. ¿Cuánto es el valor promedio proteína de esta gente? 6, pero 5,8. No, 5,8. No, hay que 5,8. redondear. 5,8, casi 5,9. Y la mediana, 5,9. Y la moda, 5,9. Prácticamente son iguales los valores de las medidas de tendencia central. Eso me hace suponer que después no hace falta darle color, pero en fin, están muy próximos entre sí, que el desvío estándar va a ser bajo. ¿Y cuánto te salió el desvío estándar? Separa un poco más la columna A de la columna B. La A de la B, para poder leer los títulos. La A de la B, la columna. Columna A, columna A. Más a la izquierda, izquierda. Bueno, más la A de la B.
Eso, para leer los títulos. Ahí ya está. Ahora se leen los títulos. ¿Eh? ¿Cuánto te salió el desvío estándar? 0,4. Bien, salió un valor menor a 1. Quiere decir que no hay mucha variación entre los valores extremos, el más bajo y el más alto. ¿Cuánto fue el valor más bajo de albúmina, de proteína? El 3,6. Exacto, y el más alto, 6,4. 6,4. ¿Mm? Entre 3 y 6, por lo visto, no hay mucha variación. ¿Mm? Muy bien, y tenemos los datos de kurtosis y de asimetría que nos vamos a interpretar. Entonces, con esto tenemos una descripción rápida de las medidas de tendencia central y de dispersión. Y el último dato es la hemoglobina. Vamos a hacer ahora, para practicar, lo mismo con la hemoglobina. Te vas a la hoja de prevalencia. Y de vuelta a la hoja de datos. Hoja de datos. Ya le puedes dar a aceptar. Y se insertó una nueva hoja. Separa ahí. Muy bien. ¿Cuánto es el valor promedio de la hemoglobina? 12,8. 12,8. La mediana 12,7 y la moda 12. O sea, son valores bastante próximos. Sí. Y los rangos van entre 11 y 15, el mínimo y el máximo. Y el desvío estándar salió 1, 1,03. Está con muy poca variación de la hemoglobina en estos sujetos. Muy bien. Esa es la manera entonces de calcular las medidas de tendencia central y dispersión. Ahora, ya que estamos, y está muy guapa, ¿cómo calculamos los percentiles? Yo te voy a guiar. Vamos a la hoja de prevalencia. De vuelta. Prevalencia. Y vamos a análisis de datos. Ahí está la herramienta para calcular el percentil. A ver si encontrás. Hay otra herramienta. Ahí está. Jerarquía y percentil. Aceptar. Y funciona de la misma manera. Donde dice rango de entrada, hace clic en la flechita y vamos a seleccionar, por ejemplo, hemoglobina. Desde el título otra vez. ¿Verdad? Desde el título, sí. Ok. O puede ir de abajo para arriba igual. Ahí ya estoy. Muy bien. De vuelta a la flechita. A ver, ¿qué más te pregunta? ¿Columnas? Sí. ¿Rótulos? Sí. Sí. ¿Y Hoja resultados? nueva, sí. Hoja nueva. Aceptar. Aceptar. Y en la hoja número 5 tenemos los percentiles. Si agrandás mejor. Si agrandás mejor. Bueno, ¿qué vemos en la columna A? En la columna A están los valores de cada dato. En la columna B están los valores de hemoglobina. Del más alto, 15, Al último. bajamos al más bajo. ¿Ven cómo va bajando, 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 bajando? 13, 12, 11, Al hasta 11. 11. Están ordenados de mayor a menor. Vamos a subir de vuelta a tu hoja. ¿Se puede subir más? Ya subí todo, creo. No, no, Ah, no, no. ahí, ya, ahí está. ya sí. Bueno, jerarquía no tiene importancia, pero el porcentaje equivale al
percentil. La hemoglobina que dice el percentil 97. ¿Cuánto es el percentil 90, doctora? ¿Qué valor? Busca un poco el percentil 90 o porcentaje 90. ¿Dónde está? Ese no es. Ya bajaste mucho. Creo que no hay luego. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? Entre el 93 y el 85. Acá. Ahí está. Y equivale a la hemoglobina entre el 93 y 85. 65. Selecciona un poco ese valor de hemoglobina entre 14,6 y 15 y 14,2. Ese es el percentil 90. Se encuentra en ese promedio. Sería 14,4. Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está el percentil tal. ¿Y el percentil 50 cuánto es? ¿Qué valor de hemoglobina es percentil 50? Entre el 52,30 y 48,9. Exacto, que equivale a una hemoglobina de 12,7, 12,7. 12,8. Sería 12,75, ¿verdad? Que es el valor intermedio entre los dos. Así. Es el percentil 50. ¿El percentil 50 a qué parámetro corresponde? ¿A la media, a la mediana o a la moda? A la mediana. Mediana, exactamente. La mediana que dijimos, el valor que queda en el medio de todos los datos ordenados de mayor a menor. Y estos son los datos de la hemoglobina ordenados de mayor a menor. Ok, está muy bien. Muy bien. Entonces, así se calculan los percentiles. Y va a depender de la utilidad que queramos darle al percentil para identificar cuál es el 50, 75, el 90, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿A quiénes le vamos a considerar anémicos en esta serie de sujetos de adultos de un área rural? A todos los que se encuentren por debajo del percentil 10. Recordate que está hacia arriba es lo normal. Sí. Y por debajo el percentil 10. 90% son sanos, excepto el 10% más bajo. ¿Cuánto sería? 14,20. No, más bajo. No. Ahí está, entre esos dos números. Sí. No, yo miré el Entonces, porcentaje nomás, doctor. exacto, no está bien. Entonces, podemos decir para esta gente que vive en la campaña que se les puede considerar anémicos cuando tienen menos de 11,6. Pero eso no sirve para personas que viven en la ciudad, donde se supone que tienen otro nivel socioeconómico, otro tipo de enfermedades, no tienen parásitos, tienen baños, etc. Pero para esta gente de la campaña, este sería su rango mínimo para hablar de anemia. Todo valor menor a 11,6. Pero eso no rige para el resto de la población. Esa es una manera de interpretar los percentiles. ¿Tienen alguna pregunta para Luz? Bueno, parece que no. No, doctor. Bueno, ¿no querés guardar los cambios? Y ahora voy a proyectar yo. Y vamos a calcular todos estos mismos parámetros, pero con EpiInfo. Recuerden nomás que Excel no describe variables cualitativas.
no describe. Entonces, ¿cómo hago para voy a cerrar esta. Bueno, vamos a abrir EpiInfo. Y en la función que dice, ¿se ve ya mi EpiInfo en la pantalla? No, doctor, no abrió, se quedó ahí. Ah, bueno, voy a abrir ya entonces para poder mostrar. Share screen. Ahí. Ahí sí puede verse seguramente, ¿no? Ahora sí, profe. Sí, Ahora se ve. Bueno, ya habíamos visto con EpiInfo cómo se entra, se abre, etcétera. Pero vamos a recordar. Donde dice analizar datos, Classic. Vamos a ir repitiendo. Un clic y esperen, porque no es rápido. Luego clic en Read para leer y le señalo el tipo de base de datos. Y yo les envié esa misma planilla que estábamos describiendo en un Excel 97-2003. Luego vamos a buscar la fuente de datos, browse, y yo guardé en mi Doctor, escritorio. Sí, creo que no sé si se quedó en la portada EpiInfo o no sé si a mí nomás se me quedó así. Ah, se quedó en la portada, profe. No sé si es lento o qué. Em, yo no sé por qué me ocurre eso, pero voy a volver a hacer, aunque ustedes ya saben hacer esto. Stop share. Share screen. Share. Ahora sí, profe. Ahora se ve. Bueno, entonces voy a repasar nomás lo que se hacía. Se hacía clic en Read, se elegía el tipo de base de datos, que es un Excel 97-2003, y luego había que ir a buscar dentro de la computadora donde guardaron, etcétera, seleccionar y abrir. Y una vez que abrían, tenían que identificar cuál es la hoja que querían hacer los cálculos estadísticos. Luz, ahora cuando hagas importar, vas a tener varias hojas en tu documento. Tenés que abrir esa que dice prevalencias. Bien, se recuerdan que todos los cálculos estadísticos están en esta carpeta que se llama Statistic y va a depender del tipo de variable para hacer clic en tal o cual función. Vamos a volver a calcular las variables cuantitativas. Entonces hago clic en means, señalo means de mis variables cuantitativas, selecciono edad, ok, y tengo lo mismo que ya había descrito con Excel. Tengo 240 datos, tengo el promedio, tengo la varianza, tengo el desvío estándar, el mínimo, el máximo, la mediana y la modo. Y dos percentiles, el 25 y el percentil 75. O sea que tengo los mismos datos que yo ya pude calcular con Excel, solamente que acá es con un clic. Esa es la ventaja de EpiInfo.
Lo mismo puedo hacer con el promedio de proteinemia, tengo acá, y lo mismo puedo hacer el promedio de hemoglobina. Y ahí tengo los mismos resultados que, como ven, es mucho más rápido que con Excel. Pero la ventaja del EpiInfo es que me permite describir variables cualitativas a través de las frecuencias y los porcentajes. ¿Y cuáles eran mis variables cualitativas? La diabetes, si tenía o no dislipidemia, si tenían o no disnea, si eran adictos al alcohol, si eran o no obesos, la procedencia y el sexo y el tabaquismo, incluso el sedentarismo. Como ven, yo puedo seleccionar todas las variables cualitativas de una sola vez y pedirle que me describa todas de una vuelta. Y ahí tenemos las tablas de los resultados. ¿Cómo se resumen entonces las variables cualitativas? Con frecuencias y con porcentajes. Dislipidemia son 69, 28%. La disnea se evalúa si son esfuerzos grandes, moderados, pequeños o en reposo. Y acá vemos las diferentes frecuencias de cada uno y sus porcentajes. Los que son etilistas, 9,5%, los que son obesos, 13%, y tenemos las ciudades de procedencia, sus frecuencias y sus porcentajes. Y tenemos también el sexo, masculino, femenino, los que son adictos al tabaco y los que son sedentarios, que vemos que son la mayoría, 65%. Entonces, EpiInfo tiene la ventaja de ser más rápido y describirme tanto variables cualitativas como cuantitativas. Bien, son 19:34. ¿Hay alguna duda antes de cerrar esta pantalla? Creo que no, doctor. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que vimos en esta clase? Vimos cómo describir las variables de un estudio descriptivo. ¿Cómo se describen? Si es variable cuantitativa, lo principal son las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, y la medida de dispersión, que es el desvío estándar. Eso es lo básico que siempre tienen que describir. Y también pueden calcular el percentil. Y si la variable es cualitativa, entonces se describe con frecuencias y porcentajes. No pueden describir, por ejemplo, el porcentaje de edad. No tiene sentido. Tampoco me pueden decir el promedio de sexo. Sexo es una variable cualitativa, no hay un promedio. Bien, el próximo viernes es el examen, va a ser escrito de vuelta a la facultad. Van a entrar todos los temas que dimos hasta ahora, sobre todo los diseños y estos conceptos que hoy vimos. Va a ser de vuelta así teórico, de opción múltiple. Y quiero saber si tienen alguna duda. Recuerden que las notas que se saquen en ese parcial ya no se va a promediar con ninguna tarea, porque no tuvimos tarea en este intervalo. Así que lean. Yo les puse en la plataforma documentos básicos mínimos donde está lo principal. Pero siempre insistimos en todas las clases que era la competencia básica que tenían que conocer. ¿Preguntas? ¿Para qué hora, profe, tenemos que estar?
Y 6:30 fue la vez pasada. Sí, profe. 6:30. Sí, porque yo antes no voy a llegar. O voy a ver si la profesora Laura nomás les toma. En ese caso puede ser que sea un poco antes. ¿Les conviene antes de las 6? 6:30, 6 o 5 incluso. Igual nomás, profe. Sí, es las 5 mejor, doctor, porque hay gente que tenemos que trabajar pues, a la noche, si es posible. Trabajar. Bueno, está bien.